desde la preparación para experimentar la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Me encuentro con nuestro hermano y amigo Jesús Ausocúa del Cenáculo Universal de Reparación al Corazón de Jesús. Gracias, Jesús, por estar con nosotros. Un gusto tenerlo esta tarde, noche para usted. Gracias a ustedes, Cecilia, y además muy contento de tener a Horacio entre nosotros, que estaba el hombre malito, Sí. y usted muy sola ahí con Miguel, y la verdad es que ya que lo tiene usted difícil, se lo ponen más, pero bueno, gracias al Señor, ya está con nosotros. Bendito sea. Bendito sea, ¿verdad? Jesús, estamos en la hora 22ª, estamos ya por terminar, nos faltan 2 más, o sea, el día de hoy y 2 más, y la idea era terminar antes de que termine el año, con la finalidad de que las personas tengan todo la meditación de la preparación para experimentar la pasión de Cristo durante este año, 2022. Y la verdad es que la 22ª hora es una de las más dramáticas, porque viene ya hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y pues a mí me gustaría escuchar sus comentarios para hacer una oración en giros. Pues la verdad es una hora que nos llena de tristeza, pero a la vez nos llena de plena esperanza, porque el Señor, ya lo veremos después, nos habla hoy de la consumación. Hoy nos da en distintos pasajes del libro del cielo cómo el Señor nos dice con claridad la importancia de que sepamos que hay dos partes que nos gobiernan, que deberían de estar atentas a Él. La parte que se encuentra en el alma, venimos diciendo estos días atrás, que debemos de ser conscientes de esa realidad del alma y que es en el alma donde radican las tres potencias. No está en la mente ni en el cuerpo, sino en el alma. La potencia de la voluntad, la potencia de la inteligencia o sabiduría y la potencia de la memoria. Y que esas tres potencias nos unen nada más y nada menos, son los canales de conexión nada menos que con la Santísima Trinidad. La voluntad con el Padre Eterno, la inteligencia con la segunda persona, nuestro Señor Jesucristo, y la memoria nada menos que con el Espíritu Santo. El Señor nos dice hoy, lo veremos un poco más extenso después, que cómo hemos de consumar esas tres potencias del alma, dónde hemos de poner nuestra atención para que verdaderamente esas potencias tengan una unidad plena, efectiva, en Él, por Él y con Él. Y a continuación nos dice dónde hemos de tener lo que gobierna el cuerpo, ¿verdad? Que es la mente, los sentidos que nos mantienen, vamos a decir, atentos al mundo y que son los que nos desvían del alma. Qué importante es, Cecilia, como sabe usted bien, lo hemos comentado muchas veces, el discernir lo que somos. Esa parte humana que está gobernada por los sentidos, que es la que nos esclaviza, la que nos hace pecar, la que nos separa de Dios, y la parte del alma a través de las potencias. Si verdaderamente hiciéramos un discernimiento serio, persistente, fundamentalmente constante, perseverante, sabiendo que somos, cuánto avanzaríamos en la unidad con el Creador. Porque si no comprendemos esto, difícilmente vamos a poder llegar a la unidad que perdió Adán, que es el fin del conocimiento de la divina voluntad. Si quiere empezamos la oración y continuamos, o como usted prefiera. Sí, vamos a hacer la oración, si nos permite, Horacio. Horacio, ¿me pones la oración, por favor? Ok.
Preparación. Ave María Purísima, sin pecado original sin concebida, en pecado nombre del concebida. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh Señor mío Jesucristo, postrada ante tu divina presencia, suplico a tu amorosísimo corazón que quieras admitirme a la dolorosa meditación de las 24 horas en las que por nuestro amor quisiste padecer, tanto en tu cuerpo adorable como en tu alma santísima, hasta la muerte de cruz. Dame tu ayuda, gracia, amor, profunda compasión y entendimiento de tus padecimientos, mientras medito la hora 22ª o 22, y por las que no puedo meditar, te ofrezco la voluntad que tengo de meditarlas, y quiero en mi intención meditarlas durante todas las horas en que estoy obligada a dedicarme a mis deberes o a dormir. Acepta, oh misericordioso Señor, mi amorosa intención, y haz que sea de provecho para mí y para muchos, como si en efecto hiciera santamente todo lo que deseo practicar. Ave María Purísima, sin pecado Sin original, pecado concebida. concebida. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí. Pues en esta 22ª hora, que es la tercera hora de la agonía de la cruz, el Señor nos pone de manifiesto el significado de esas 3 horas, quinta, sexta y séptima, palabras sobre la cruz que le precede a su muerte, ¿verdad? A su muerte que verdaderamente puede resultar algo dramático, pero verdaderamente es la quinta esencia del Redentor. Él también nos va a explicar hoy que quien muere y quien nace en esa cruz somos nosotros. Hoy nos va a dar a conocer Cecilia el Señor de su propia palabra, que hemos sido concebidos cuando Él nació. También nos va a explicar, y viene muy acorde con los días que vienen, esa novena o esos excesos de amor del Señor, sobre la verdadera pasión del Señor, que no comienza en la cruz, que no comienza en el Calvario, que no comienza en el Pretorio, que no comienza en esas 24 horas de la pasión, ¿no? Que comienza ya en el seno virginal de la Madre de Dios. Ya lo veremos estos días, si ha lugar, sobre cómo el Señor narra que ya empieza padeciendo y reparando al hombre, nada más ser parte del seno virginal de la Madre de Dios. Y hoy también nos explica en uno de estos pasajes que todos fuimos creados con Él y en Él en el mismo momento de su encarnación. Qué importante es tener esto en mente. Volveremos después sobre ello. Antes de dar paso a describir el significado real, como él nos explica, de qué significa este tengo sed, qué significa este todo está consumado, qué significa este perdónalos porque no saben lo que hacen, a tu alma encomiendo mi espíritu. Vamos después a conocer en profundidad lo que el Señor nos explica, qué significado tiene esto realmente, ¿no? Antes de ello, vamos a hacer una recapitulación, como hacemos en cada hora, para ser conscientes de cómo hemos de hacer la meditación de la pasión del Señor. Muy brevemente, el libro de la 24 horas de la pasión no es un libro, es un manual de reparación, que ha sido dictado nada más y nada menos que por nuestro Señor Jesucristo. Para aquellos que no lo conocían, sepan que es el Señor quien nos está hablando. De ahí la reverencia, el respeto que deberíamos de tener a este libro cada vez que empezamos a examinarlo. Este libro es el Señor quien nos está hablando y nos está diciendo qué padece en cada hora. ¿Y por qué el Señor le da tanta importancia a estas 24 horas de la pasión, de este texto? Pues precisamente porque es, digamos, la clave del acceso a la comprensión de la vida en la divina voluntad, es decir, de lo que hemos de recuperar, de lo que perdió Adán,
de cómo recuperar esa unidad con Dios que perdió Adán. ¿Y por qué esto es así? Pues porque el Señor nos dice que para que nosotros podamos estar en unidad con Él, debemos primero de conocerlo a Él. Siempre hemos escuchado en la Santa y Madre Iglesia Católica que hemos de imitar a Cristo. Siempre hemos escuchado esto. Pero claro, para imitar al Señor o para imitar a cualquier persona, hemos de conocer a esta persona. El Señor entonces, con este texto que Él nos explica qué sufre en cada hora, nos dice, como le dice a Luisa, mira, le dice a Luisa, mira lo que yo hago para que lo hagas también tú. Y entonces nos está diciendo aquí, cada vez que empezamos a dar lectura, vemos que dice, gracias te doy, oh Jesús, por llamarme a la unión contigo por medio de la oración. Bien lo dice el Señor en el Santo Evangelio, no me habéis elegido vosotros a mí, yo os he elegido a vosotros. Continúa diciendo, tomando tus pensamientos, tu lengua, tu corazón y fundiéndome toda en tu voluntad, está diciendo que hemos de unirnos a Jesús en los pensamientos, en la lengua, en el corazón, fundidos, fusión, dice, y en tu amor. Nos está diciendo aquí que el fin último de la meditación de las horas de la pasión pasa por unirse con Jesús para poder repetir lo mismo que Él hace en esta pasión. Y nos preguntamos siempre, ¿cómo es posible hacer esto? ¿Cómo yo, mortal, voy a unirme con Jesús si aquello ya pasó? Si no está ahí ahora, ¿cómo voy a unirme yo allá en Getsemaní? Pues también nos lo explica el Señor. El Señor dice que en Él, en el escenario, en el plano donde mora Dios, no hay tiempo, no hay pasado ni futuro, es un presente continuo. Donde mora el alma, donde mora el espíritu, es el plano atemporal, el plano donde el tiempo no existe. El tiempo, ya sabemos, hermanos, que es una creación humana para regir la vida diaria, es el espacio-tiempo. En el plano atemporal no existe el tiempo. Por tanto, teniendo en cuenta que hay una parte nuestra, que es el alma, que se desarrolla, se desenvuelve en el plano divino, en el plano de Dios, en el plano del Espíritu, en el plano atemporal. Ahí está presente todo, está ocurriendo. La pasión no fue, está siendo. El nacimiento de nuestro Señor no fue, está siendo. Todo está ocurriendo, todo está en acto. Por lo tanto, eso es lo que nos facilita a nosotros empezar a comprender el modo en el que podemos unirnos con Jesús en todos y cada uno de los escenarios de su pasión, porque está ocurriendo y se está produciendo en el plano atemporal, que es el mismo plano donde nuestro alma está. Por este motivo podemos trasladarnos allá donde el Señor nos dice que se está produciendo esta pasión, este nacimiento, cualquier acto de la creación, de la redención, de la santificación, de la propia generación del Verbo, está ocurriendo. Y este es en el plano en el que se desenvuelve nuestro alma. El inconveniente siempre es la parte humana, que bajo la mente racional, que se rige por el espacio y el tiempo, todo lo circunscribe y lo racionaliza a que todo lo que no sea cognoscible por los sentidos y por la mente
no puede producirse porque no se ve. Sin embargo, sí vemos cómo existe en la telefonía esa capacidad de comunicarnos entre continentes sin que se vean las ondas, o cambiar el televisor de canal o de dial. En fin, el alma existe, allá radica la conciencia, allá radican los sentimientos. Si hubiera que diseccionar nuestro corazón, nuestra mente, veríamos que la conciencia no se encuentra en la parte física, se encuentra en el alma, en la parte no cognoscible por los sentidos. Después el Señor nos explicará esas dos partes en una de las lecturas. Dicho esto, ¿cómo hemos de llevar a cabo la meditación y qué va a producir que lo hagamos como el Señor pide? Primero el Señor nos dice que hemos de conocer qué sufrió y, lo que no es menos importante, por qué sufrió esto. El Señor nos dice que el Señor tuvo que padecer por todos y cada uno de nuestros pecados, y fueron tan múltiples, fue una amalgama tan diversa, que dice el Señor que Él mismo diseñó todos y cada uno de los sufrimientos para poder reparar al Padre Eterno por todos y cada uno de nuestros pecados. Y que lo hizo en la parte interna, la divinidad, que es la pasión del amor, de la parte externa, que es la pasión de los judíos y la pasión del pecado. Estos dos aspectos son fundamentales entenderlos cuando empecemos a ver poco después que la principal pasión de Jesús es la pasión del amor. El mayor sufrimiento fue el del amor, y el sufrimiento del amor lo vivió Jesús desde la parte que no es cognoscible, desde la parte de su divinidad, desde la parte divina, desde la parte espiritual, del Espíritu Divino, que es la separación del hombre de Dios. Cada acto que el hombre hemos hecho en separación de Dios es un acto de frustración del amor de Dios. Cuando consideramos el fin para el que hemos sido creados, que no fue otro más que para vivir con el Señor, ya no lo recordaba ayer el día de la Purísima, de la Santísima Inmaculada Concepción, le dice a Adán y a Eva: ¿dónde andabais? Se vieron desnudos y empezaron a sentir miedo. Empezaron a sentir miedo porque empezaron a darse cuenta de que se habían separado nada más y nada menos que de la unidad con Dios. Por lo tanto, hemos de estar muy conscientes a que Dios, desde el momento en que Adán rompe esa unidad, somos herederos de esa frustración del amor de Dios, porque no le hemos permitido vivir en unidad con nosotros en cada acto. También después, en el último capítulo, nos lo va a decir con claridad. Por tanto, en la pasión del Señor nos dice: conoced qué padecí, por qué y qué obtuve con cada padecimiento. Obtuvo la glorificación del Padre Eterno, sin duda ninguna. Pero no menos importante, también reparó por nuestros pecados y nos redimió. Nos liberó de la condenación. Y no solamente eso, nos unió con Él, como luego veremos, y nos dio su propia vida divina que hemos de preservar, pero que como no lo conocemos, lo echamos a perder. ¿Dónde queremos llegar cuando empecemos a meditar la pasión? Ser conscientes de que nos pide conocerlo para después repetirlo con Él. Y Él le dice a Luisa que por cada palabra de cada una de estas horas dice: le daré un alma. ¿Y qué significa que le daré un alma? Pues significa que librará de la condenación eterna un alma. Dice que quien lo haga con mi misma voluntad e intención. Para conocer la voluntad de Jesús hemos de saber. Cuando yo conozco
por qué ha sufrido Jesús y por qué y para qué, ya conozco su voluntad y ya puedo repetir yo con él lo que él sufrió. Para que se produzca la unidad debe haber armonía en las voluntades. Debe haber idoneidad de voluntades. Así que conociendo la voluntad de Jesús, ya puedo yo poner mi misma intención y se producirá la unidad con Jesús y ahí estaré haciendo lo mismo que él hacía. Por la mera intención coincidente con la intención de nuestro Señor Jesucristo. Dicho esto, de cómo hemos de hacer, cómo nos dice el Señor que hemos de hacer esta hora de la pasión, vamos a dar paso al significado de esas tres últimas palabras que el Señor expresa allá en la cruz. El Señor dice en la primera, que representa la quinta hora, dice, tengo sed. No se está refiriendo a la sed física, no se está refiriendo a la sed material del agua. Se está refiriendo a la sed del hombre. Jesús padece la separación nuestra de Dios, como comentábamos, esa separación desde Adán. Él tiene sed nuestra, tiene sed de esa unidad con la criatura. Es la sed que está permanentemente implorando. Dice que tengamos piedad de su sed, que volvamos a Él, que quiere recuperar esa unidad con la criatura, que tiene necesidad de que demos vida a su vida en nuestra vida. Demos vida a su vida en nuestra vida. Es decir, que dejemos de obrar solos, que contemos con Él, que le permitamos no solamente morar en nosotros, ya lo decía San Pablo, somos templos del Espíritu Santo, pero es que no solamente quiere morar, quiere participar en cada acto nuestro. El otro día nos decía el doctor Tomasini magistralmente, como siempre, que nuestra vida es la heredera de los impulsos que originan nuestros actos. Cuando nuestro corazón se está moviendo, está palpitando, tiene su origen en un impulso divino. Según los científicos, no es posible probar científicamente que el corazón humano, que se está moviendo por impulsos eléctricos, no encuentra ningún mecanismo, ningún sistema, ningún microchip en el tejido cardíaco, que es quien está originando esa impulsión del corazón. Esos impulsos son los impulsos de vida de Dios que está moviendo a la criatura. Esos impulsos que vienen de Dios y que animan a la criatura a la vida son los que nosotros interrumpimos cuando hacemos nuestra voluntad sin contar con Él. Estamos utilizando esos impulsos, malogrando la divinidad que Él ha puesto en esos impulsos, que podría y debería de fluir en nuestra vida y que estamos malogrando, estamos desperdiciando y estamos coartando la unidad de Dios con la criatura. Qué importante es tener claro esto, que creamos o no creamos, lo entendamos o no lo entendamos, consideremos que existe Dios o no existe, no importa. Pregúntense aquellos que no lo creen o aquellos que a veces escriben mensajes descalificando que si esto es una herejía, en fin. Pregúntense ustedes, quienes piensen de este modo, ¿qué mueve su corazón? ¿De dónde parte la vida que tienen? ¿De dónde vienen y a dónde volverán? Pregúntense esto. Pregúntense qué ocurre en la creación. ¿Quién la originó? Esa perfección del ecosistema. Pregúntense todo esto racionalmente y quizás se respondan que hay un creador. Por tanto, creamos o no creamos,
el Señor está dándonos ese impulso de vida que origina nuestros actos. Cuando somos conscientes de esto y empezamos ya a contar con Dios para que obre en unidad conmigo, empiezan a producirse entonces actos divinos. Y deja de frustrarse el mayor dolor de Jesús, luego nos lo dirá, que es la pasión del amor. Esa irrupción de la criatura con el Creador, de darle la espalda, de no reconocerle, incluso reconociéndole, obviarle, solamente utilizarle como un Dios a medida para pedirle lo que me conviene, para pedirle lo que me interesa. Ese es el uso, esa es la religión a medida que hemos venido haciendo hasta el conocimiento del don de dones, del don de la divina voluntad. La siguiente palabra que el Señor nos dice es: todo está consumado. ¿A qué se está refiriendo aquí nuestro Señor Jesucristo cuando habla que está consumado? Pues nos lo explica magistralmente el Señor aquí. Dice que la diferencia entre la agonía de Getsemaní a la agonía de la cruz no fue otra que la agonía de Getsemaní fue una agonía llena de tristezas, de temores, de afanes, de espantos, mientras que la agonía de la cruz era paz, calma imperturbable. Dice, y grité: tengo sed, era sed insaciable de que todos pudieran expirar mi último respiro. Dice el Señor, el dolor que gritó: tengo sed, continúa haciéndolo en cada uno, como llamándonos como un timbre a la puerta de cada corazón. Tengo sed de ti, oh alma, dice el Señor, no salgas de mí, sino entra en mí y expira conmigo. Es decir, vuelve el Señor a recordarnos que su deseo es recuperar lo que perdió Adán, la unidad con Él. Nos sigue hablando de cómo podemos consumirnos con Él en el amor, que es lo que a Él le consumía, el amor. Nos dice aquí que la voluntad no quiere otra cosa que a mí solo, si la inteligencia no se ocupa de otra cosa, de conocerme a mí. Si la memoria, nos habla aquí de las tres potencias del alma, dice, hija mía, si la voluntad, primera potencia del alma, no quiere otra cosa que a mí solo, si la inteligencia, segunda potencia del alma, no se ocupa de otra cosa que de conocerme a mí, si la memoria, tercera potencia del alma, no se recuerda de otra cosa sino solo de mí, dice, si se ocupa de la voluntad, la inteligencia, la memoria, he aquí consumadas las tres potencias del alma en el amor. ¿Queremos recuperar la unidad en el amor con Dios? Pongamos la voluntad, la inteligencia y la memoria en Dios. Y en ese momento se producirá precisamente esa unidad con el Creador. Pero nos dice, debe haber constancia, no basta un instante. Si no hay constancia, se interrumpe el flujo de unidad. Lo mismo que si estamos ahora viendo aquí la luz de noche, si interrumpo esa luz, el flujo deja de fluir y no hay luz. Lo mismo ocurre con la criatura. Cuando no somos constantes en vivir conscientemente con la voluntad, con la inteligencia y la memoria, se produce la desconexión continuamente con el Creador y le impedimos al Creador manifestarse a través de nuestra humanidad. Y esta es la esencia del conocimiento de la divina voluntad. Esto en la parte de la destra. Está en la parte donde no hay tiempo, la parte temporal que hablábamos, la del alma. La parte donde Dios está como espíritu. Y ahora el Señor se refiere a los sentidos, esa parte que mencionábamos que gobierna la criatura en el mundo, la que nos esclaviza.
la que nos lleva al pecado. Y aquí dice el Señor, también los sentidos. Dice, si habla solo de mí, si escucha solo lo que se refiere a mí, si se gustan solo las cosas mías, si se obra y se camina solo por mí, si el corazón me ama solo a mí, si los deseos me desean solo a mí, he aquí la consumación del amor formada en los sentidos. Por tanto, el Señor nos ha dado hoy dos claves fundamentales. No solamente tiene que haber una unidad de las potencias del alma, también tiene que haber una unidad con los sentidos. Si yo pongo mi mirada en lo que ya sabemos que ponemos a veces la mirada, mi deseo, mis oídos con murmuraciones, mis palabras descalificando, mis palabras enfrentándome, no se puede producir la unidad. La unidad tiene que ser del ad intra, a través de las tres potencias del alma, y de la destra, de lo que se comunica con el mundo, que son los sentidos. Tiene que haber idoneidad y unidad de tener presente al Señor. Este es el martirio de la atención del que le habla nuestro Señor Jesucristo a la sierva de Dios Luisa Picarreta, que nos dice que es el martirio de los martirios. Este es el ayuno de los ayunos. Es el sacrificio de los sacrificios. Mantener la mente, la voluntad, la inteligencia, la memoria y el resto de los sentidos en Dios. He aquí la unidad con el Creador. Luego, la constancia de mantener la atención en el Señor, tanto con las potencias como los sentidos, va a hacer que el Señor se vaya ocupando de concedernos el don del desapego y el don del abandono. Aquí el Señor nos dice, hablando también de la consumación, dedica 3 capítulos, nada menos, dice que quiere que esa consumación, que esa unidad con Él, no sea fantástica, que sea verdadera, pero simple y factible. Y le pone el ejemplo. ¿Cómo combatir los pensamientos que nos vienen? Ayer con el doctor Tomasini, que hemos empezado a hacer un programa extraordinario, que repetiremos el próximo martes, si Dios quiere, sobre los obstáculos que nos impiden vivir en unidad con Jesús. Uno de ellos, fundamental, son los pensamientos que nos vienen. Y aquí el Señor nos da la solución de cómo poder combatirlos. Es fundamental. 1154, mayo 21, 1913. ¿Cómo se forma la verdadera consumación? Dice el Señor a Luisa. Supón que te viniera un pensamiento que no es para mí. Y dije, y subrayamos, dice el Señor, supón que te viniera. No dice, supón que tienes. Y aquí es una clave fundamental. Tener en cuenta que los pensamientos nos llegan, nos vienen, nos los envían, no los tenemos. Decimos muchas veces, he tenido un pensamiento. No. Me ha venido un pensamiento. El Señor aquí nos lo recuerda. Dice a Luisa, supón que te viniera un pensamiento que no es para mí. Y le dice, tú debes destruirlo y sustituirlo con el divino. Y así habrás hecho la consumación del pensamiento humano y habrás adquirido la vida del pensamiento divino. Y le dice, así también el ojo. ¿Quiere mirar alguna cosa que me disgusta o que no se refiere a mí?
y el alma se mortifica, ha consumado el ojo humano y ha adquirido el ojo de la vida divina, dice el Señor, y así el resto de tu ser. Es decir, dice destruir y sustituir. Destruir es no aceptar. Si me viene un pensamiento pecaminoso, destruirlo significa no aceptarlo. O sea, no. Si le presto atención, me estoy uniendo al pensamiento. Y no solamente no le destruyo, sino que me estoy vinculando a él. Y me está atando y está recobrando fuerza en mí. Por tanto, destruirlo es negarlo. No te acepto. Y dice el Señor, sustituirlo automáticamente, poner la imagen de Jesús, la imagen del corazón de Jesús, del Inmaculado Corazón de María, en fin, de la Sagrada Eucaristía, de la Sagrada Comunión. Y aquí es donde está la clave de lo que todos nos preguntamos. ¿Cómo se hace? Pues así, negando. Aquí se manifiesta lo que el Señor dice en Getsemaní en la primera hora. Es velad y orad. Ese velad es estar atentos a lo que está ocurriendo. No admitáis lo que os viene a la mente, porque Satanás se envía pensamientos y cuidado, porque los pensamientos que nos envía en general suelen ser algo que nos gusta, que nos atrae. Por eso le prestamos atención y cautiva nuestra atención a través de cosas del mundo que nos gustan, que nos atraen, que todos conocemos, cada uno las nuestras. Cuando nos atrapa la atención con algo que nos atrae, si nos involucramos y seguimos la pista de ese pensamiento que me atrae, ya me he convertido en ese pensamiento y ya le he dado entrada al enemigo para que cautive cada vez más mi atención y me resulte muy difícil después despojarme de ella. Luego, en cuanto llega el pensamiento, dice Jesús, destruirlo, no aceptarlo y sustituirlo con uno que sea mío. Dice, y habrás sustituido y habrás destruido un pensamiento, una palabra, una obra que era dirigida a pecar, la habrás sustituido con un pensamiento o un acto o una obra divina. Imaginemos cuál es el cambio de perspectiva. De involucrarme con el pecado o convertir algo que iba a ser pecado en un acto divino. Un acto divino que, como dice Jesús, se queda en el alma de la criatura, como propiedad. Y ese acto divino origina una vida divina. Y esa vida divina va trayendo como un efecto diapasón a más almas, a más almas, a más almas, a más almas. Y se va produciendo lo que dice San Juan. Va creciendo Jesús en el alma de la criatura, dice, yo tengo que disminuir para que Él crezca. Ahí es donde está el crecimiento de la divinidad en nosotros. Cuando damos vida a la voluntad de Dios en nosotros, permitiéndole hacer todos los actos en unidad con nosotros y destruyendo, apartando los malos actos y los malos pensamientos. Dice el Señor, cuando habla de consumación en la cruz, dice, hija mía, mi consumación sobre la cruz continúa aún en las almas. Cuando el alma está bien dispuesta y me da vida en ella, yo revivo en ella como dentro de mi humanidad. Cuando el alma está bien dispuesta y me da vida en ella, yo revivo en ella como dentro de mi humanidad. Es decir,
que le estamos sirviendo a Jesús con nuestra humanidad para que Él pueda seguir llevando a cabo lo mismo que hacía cuando fue el Verbo encarnado y estuvo entre nosotros. Y vamos a terminar con una lectura que es crucial, que deberíamos de tener grabada a fuego junto con la de consumación, que está en el libro 13, el párrafo 24, octubre 16, 1921. Dice así: en cuanto Jesús fue concebido, hizo renacer todas las criaturas en él. Dice Jesús: en cuanto fui concebido y se formó mi humanidad, así hacía renacer a todas las criaturas en mí. Así que mi humanidad, mientras renacían en mí, sentía todos sus actos distintos. En la mente contenía cada pensamiento de criatura, dice el Señor, pensamientos buenos y malos. O sea, cuando Él fue concebido, nos concibe a todos con todo lo que nosotros somos. Dice el Señor que antes de nacer ya nos conocía a cada uno. Entonces dice: recibo todo de la criatura. Los pensamientos malos y los pensamientos buenos. Los pensamientos buenos los confirmaban el bien, los rodeaba de mi gracia, los investía con mi luz, a fin de renacer la santidad de mi mente y que fueran dignos partos de mi inteligencia. Pero ahora habla de los malos. Dice: a los malos los reparaba, hacía la penitencia que les correspondía, multiplicaba mis pensamientos al infinito para dar al Padre la gloria por cada pensamiento de las criaturas. El Señor estaba reparando ya en el seno original, como hablamos al principio, luego lo veremos la novena de Navidad, como el Señor en cada uno de los días de la novena de Navidad nos va explicando qué es lo que reparaba en el seno virginal ya, desde que fue concebido. Pues aquí nos lo dice, nos lo adelanta. Los pensamientos malos los reparaba y hacía la penitencia correspondiente por cada pensamiento malo. El Señor padecía ya las consecuencias de nuestro pecado, lo reparaba y hacía la penitencia, pagaba por ellos para reparar al Padre Eterno. Y dice lo mismo en las miradas, en las palabras, en las manos, en los pies, hasta en el corazón. Contenía las miradas, las palabras, las obras, los pasos, los corazones de cada uno de nosotros. Todo lo reparaba, todo, dice Jesús, y por cada ofensa sufría una pena especial. Y habiéndolos hecho renacer a todos en mí, los llevé en mí todo el tiempo de mi vida. Y fíjense lo que va a decir ahora. Y le pregunta a Luisa: ¿y sabes cuándo los parí? A nosotros, a la criatura. Los parí, dice el Señor, sobre la cruz, en el lecho de mis acerbos dolores, entre espasmos atroces, en el último suspiro de mi vida. Y en cuanto morí, así renacían todos a nueva vida, todos sellados y marcados con todo el obrar de mi humanidad. Pero fíjense cómo termina el Señor diciendo: no queda todo ahí, no solamente sufre por nuestros pecados, nos repara, paga la penitencia por ellos, nos redime, nos libera de la condenación, no acaba la cosa ahí. Dice: no contento con haberlos hecho renacer, a cada uno le daba todo lo que yo había hecho para tenerlos defendidos y seguros. A cada uno nos daba
todo lo que Él, Jesús, había hecho para tenernos defendidos y seguros. Y le pregunta a Luisa, ¿ves qué santidad contiene el hombre? Dice el Señor, el hombre tiene y posee la santidad de mi humanidad. Por eso amo tanto al hombre, porque es parto mío. Pero el hombre siempre es ingrato y llega a no conocer al Padre que le ha parido con tanto amor y dolor. Pues quedémonos con que, además de pagar por nuestros pecados, de pagar la penitencia, de padecer los pecados como si Él los hubiera padecido, no habiéndolos padecido, el 3 veces santo, el habernos liberado de la condenación eterna, además nos da su propia vida, la santidad de su humanidad. La santidad de su humanidad, toda la santidad que Él obtuvo en su humanidad, también nos la da a la par que repara nuestros pecados, pero no la hemos tomado porque la hemos ignorado. Imaginémonos qué desperdicio estamos llevando a cabo cuando nos da a conocer que ya nos ha dado la santidad de su humanidad. Finaliza ya manifestando la sed. Dice que la pena que más traspasó sobre la cruz fue su sed ardiente. La sed de estar con Él, de no rehusarlo, de no rechazarlo, de permitirle vivir en unidad con nosotros, de no ignorarlo, de poner nuestra disposición, es decir, de estar abiertos a que tanto con las potencias del alma, voluntad, inteligencia, memoria, como con los sentidos, todos los sentidos, pongamos nuestra atención en Dios, en el Creador, porque está en nosotros, está unido a nosotros. Decía San Agustín, que tarde te encontré, te buscaba fuera cuando estabas dentro de mí. Pues comencemos, hermanas, hermanos, a ser conscientes de que el Señor no solamente mora en nuestro alma como templos del Espíritu Santo, sino que está esperando a que le permitamos participar en nuestra vida, en cada acto, tal y como estaba nuestro Señor Jesucristo con el Padre Eterno cuando se encarnó. Ese es el hombre que deberíamos de haber sido. Una naturaleza humana unido a la divinidad. Por tanto, esto es lo que el Señor quiere de nosotros, que recordemos el fin para el que fuimos creados, el precio que pagó para que pudiéramos recuperar esto que perdió Adán, esta unidad con el Creador. Ojalá en esta Epifanía nuestro Señor Jesucristo nos reblandezca la conciencia y el alma para empezar a ser conscientes y recordarnos en cada momento y en cada día el fin para el que fuimos creados, que no fue otro que permitirle a Dios obrar en cada acto con nosotros. Muy bien, Jesús, nada más hacer una pequeña oración final, como siempre hacemos, que se refiere y que yo quisiera centrarme en la sed que tiene el Señor, ¿sí? En la sed que tiene el Señor, que es muy importante, para darle un poco de ese refrigerio de amor que Él necesita a su sed ardiente, y nos vamos a situar en ese momento tan doloroso del Señor. Vamos a situarnos en donde el Señor está sintiendo esa sed. Tengo sed, y dice, de lo que tiene sed de las almas.
cede nuestro amor, cede nuestra correspondencia, y nos vamos a situar en ese momento y le vamos a decir, Señor, tomo tu sed para que con mi amor y con mi anhelo de poder llenar tu corazón de las almas que no te hemos correspondido, llenemos esa sed y satisfagamos esa sed para que nunca más la vuelvas a tener. Y te entregamos todo nuestro amor, todo nuestro corazón, para que Jesús puedas sentirte correspondido a pesar del momento tan difícil que has pasado en tu cruz. Nos situamos en ese momento tan difícil y te pedimos que nos ayudes a hacer ese pequeño refrigerio que tú necesitas a tu sed para poder consumar en nosotros la obra que tú mismo has planeado en cada uno de nosotros para ser partícipes de tu divina voluntad y de tu humanidad y de tu divinidad. Permítenos, Señor, calmar tu sed y ayudar a nuestros hermanos a participar con nosotros en ti, en ese calmar esa sed ardiente y ayudarte en este proceso de salvar a muchas almas. Jesús, no te sientas solo, no lo estás, a pesar de que nosotros te hemos fallado. Queremos acompañarte y tomamos esa sed ardiente que tú tienes y la llevamos a todas las almas del pasado, del presente y del futuro, para que comprendan que la única forma de satisfacer tu sed, de colmarla, de acabar con ella, es correspondiéndote y llevándote muchas almas para que te sirvan, para que te guarden, para que te consuelen, para que te ayuden y sobre todo para que, viviendo en la divina voluntad, todas esas almas con vida divina se conviertan en nuevos reinos de tu divina voluntad, en reinos y paraísos, para que nunca más tenga sed. Amén. Amén. Si me permiten, por favor, la oración de final, de ofrecimiento. Ofrecimiento después de cada hora. Amable Jesús mío, tú me has llamado en esta hora de tu pasión para hacerte compañía y yo he venido. Me parecía oírte angustiado y doliente que oras, reparas y sufres, y con las palabras más conmovedoras y elocuentes suplicas la salvación de las almas. He tratado de seguirte en todo. Ahora, debiéndote dejar por mis acostumbradas ocupaciones, siento el deber de decirte gracias y un te bendigo. Sí, oh Jesús, gracias y te repito mil y mil veces, y te bendigo por todo lo que has hecho y padecido por mí, por todas las y por todos. Gracias y te bendigo por cada gota de sangre que has derramado, por cada respiro, por cada latido, por cada paso, palabra, mirada, amargura y ofensa que has soportado. En todo, oh mi Jesús, quiero ponerte un gracias y un te bendigo. Ah, mi Jesús, haz que todo mi ser te envíe un flujo continuo de agradecimientos y bendiciones, de manera que atraiga sobre mí y sobre todos el flujo de tus gracias y bendiciones. Ah, Jesús, estréchame a tu corazón y con tus santísimas manos márcame todas las partículas de mi ser con tu te bendigo, para hacer que no pueda salir de mí otra cosa que un himno continuo de agradecimiento hacia ti. Nuestros latidos se tocarán continuamente, de manera que me darás vida, amor y una estrecha e inseparable unión contigo. Ah, te ruego, mi dulce Jesús, que si ves que alguna vez estoy por dejarte, tu latido se acelere más fuerte en el mío, tus manos me estrechen más fuerte a tu corazón, tus ojos me miren y me lancen saetas de fuego, a fin de que sintiéndote rápidamente me deje atraer a la unión contigo. A mi Jesús, mantente en guardia para que no me aleje de ti, y te suplico que estés siempre junto a mí y que me des tus santísimas manos para hacer junto conmigo lo que me conviene hacer. Mi Jesús, dame el beso del divino amor, abrázame y bendíceme. Yo te beso en tu dulcísimo corazón y me quedo en ti. Amén. 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 Ave María Purísima, sin pecado Pecado original. concebida. Cecilia, con su permiso, voy a responder a una pregunta de una persona aquí Sí, por favor. que es importante para todos nosotros. Dice, si una persona tiene un pensamiento repetitivo impuro y se ha confesado y sigue igual, ¿qué se puede hacer? Pues en primer lugar,
Si una persona tiene un pensamiento, no es correcto, no lo tiene, le viene. Ya nos lo decía el Señor cuando explicaba qué es la consumación. No tenemos pensamientos, nos vienen pensamientos. Importante tener esto claro para que tengamos presente que al creer que lo tenemos, lo hacemos nuestro. He tenido un pensamiento, entonces yo me autoinculpo de que soy yo el causante. No, yo no he tenido el pensamiento, me han enviado un pensamiento. ¿Quién me lo ha enviado? Ya lo sabemos. Bien, primer aspecto importantísimo. Me lo han enviado, por tanto, si me lo han enviado no es mío. Y como no es mío, y Dios me ha dado la libertad de poder discernir y de aceptar o rechazar, yo tengo que decidir qué hago. Indudablemente tengo que rechazarlo, destruirlo, como dice el Señor. Lo destruyo rechazándolo. Sabemos la insistencia del enemigo. Entonces, a veces, las personas, cuando hemos cometido errores y pecados en nuestra vida, especialmente los de la carne, ¿qué es lo que ocurre? Que se han quedado grabados en el alma. Hemos confesado y hemos sido perdonados, sin duda ninguna. Hemos sido liberados. Pero tenemos un inconveniente y es igual de importante que el de pensar que tenemos un pensamiento. Y se llama recordar lo que hicimos mal a pesar de habernos confirmado. ¿Qué ocurre con esto? El Señor le dice a Luisa Picarreta en el libro 1, siempre me lo intento recordar a mí y a todas las personas. Dice nuestro Señor, olvido de las culpas. Si volvemos al pasado, a pesar de haberme confesado, y vuelvo de nuevo a pensar qué hice, por qué lo hice, no hago más que grabar en el subconsciente aquello que hice mal. Si yo vuelvo a reiterar ese pensamiento, vuelvo a reforzar en mi subconsciente ese pensamiento. Un día hablaremos de esto específicamente, de cómo empezar a reprogramar el subconsciente. Somos reos de la mente consciente, inconsciente y subconsciente. Todo lo tenemos. La mente subconsciente es aquella donde se graban todas las imágenes de forma inconsciente. No sabemos que se graban, pero se graban. Por eso está la publicidad subliminal. Por eso nos repiten tantas imágenes en la televisión, en la radio, en los medios. ¿Por qué son tan repetitivas? Porque a través de la repetición consiguen entrar en nuestra mente subconsciente aunque no queramos. ¿Y qué es lo que ocurre por repetirse las imágenes tantas veces? Que se van grabando en el subconsciente y empiezo a tener deseos de algo que yo no he deseado nunca. Comprarme esto, comprarme lo otro, tener esto, tener lo otro. La mente subconsciente tenemos que reprogramarla. Y la tenemos que reprogramar precisamente con reiterar los pensamientos contrarios. Es una terapia psicológica que deberíamos de conocer. Entonces, primer motivo, no tenemos pensamientos, nos lo envían. Segundo, si nos siguen insistiendo es porque yo estoy colaborando. ¿Y cómo colaboro? Acordándome de lo que hice. Porque no olvidemos que en general los pensamientos que tienen relación con la carne son placenteros. Seamos realistas, seamos conscientes. La carne genera placer. El pecado genera placer. Entonces, si yo vuelvo a recordar lo que ocurrió, lo que dejó de ocurrir, estoy retroalimentando aquello que se está incrustando en mi subconsciente. Y el subconsciente es el baúl donde se guarda todo que el enemigo conoce. Y ahí están mis miserias, y esas miserias, el enemigo se vale de ellas para sacarlas y volverlo a recordar. Y es agotador. Y se lo digo porque yo lo conozco, porque lo he vivido durante muchos años. Por tanto, tenemos que reprogramar lo que tenemos grabado en el subconsciente.
Cada vez que nos llegan pensamientos, y digo nos llegan, no tenemos, nos llegan, destruirlo. ¿Cómo? Dice el Señor. Con algo mío. Lo destruyo porque no lo acepto. Y segundo, sustituyo esa imagen por una del corazón de Jesús, del Inmaculado Corazón de María, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de cualquier imagen divina. Va a ser algo que tienen ustedes que combatirlo reiterando, como dice el Señor, divinizando el pensamiento. Y les digo una cosa, es una pedagogía extraordinaria, porque cada vez que nos envían un pensamiento, que nos envían, repito, un pensamiento pecaminoso, nos están recordando cómo tenemos que combatirlo con la consumación que nuestro Señor nos decía. Es decir, nos recuerdan que tenemos que tener al Señor en mente. Fíjense ustedes cómo cambian las cosas. De sentirme mal porque me llegan los pensamientos de algo que hice mal, a utilizar ese aviso para recordarme que tengo que destruirlo y tener en mente al Señor. Fíjense qué manera más maravillosa, qué terapia, qué pedagogía más maravillosa para tener presente al Señor continuamente. No le estoy diciendo una teoría, le estoy diciendo algo que he tenido la oportunidad de poner en práctica durante años. Años. El Señor le dice a Luisa, vuelvo a repetir porque es tan importante, olvido de las culpas. Lo que ya se confesó con contrición, se perdonó y la culpa se liberó. Otra cosa es que se haya quedado grabado aquello en mi subconsciente por el placer que sentí, por todo aquello que hice, que me generó una satisfacción. Eso queda grabado. Y esa grabación tarda tiempo en borrarse. ¿Y cómo se borra? Con la grabación contraria. Divinicemos los pensamientos pecaminosos que nos llegan y lo que estaremos haciendo será aumentar la presencia de Dios en nosotros, sustituyendo ese pensamiento que el Señor nos decía en la consumación. ¿Tienes un pensamiento? Destrúyelo y pon uno mío. Con la palabra, con el oído, con todos los sentidos con los que pecamos. Entonces, por eso usted y a todos nosotros nos vuelven a venir los pensamientos, porque en su día se quedaron grabados. Y porque además generaron placer. Y porque además de esto, sigo acordándome, lo que el Señor llama olvido de las culpas. Hemos de olvidarnos de las culpas, ya se liberaron. Y utilicemos ese pensamiento que nos llega incordiándonos, que no es mío, que nos llega incordiándonos, utilicémonos porque nos está recordando que tenemos que poner la imagen de Jesús. Así que fíjese el cambio. Estamos utilizando la fuerza del enemigo para atraer a Dios a nuestra vida y fortalecer su presencia en nosotros. Muy bien. Muy bien, Jesús. Muchas gracias. Gracias a Dios. Yo espero que esto pueda aclarar la duda, que usted nos ha aclarado increíblemente, y darle las gracias a todos los que están aquí con nosotros. Nos veremos el día de mañana, Jesús, para profundizar lo que vimos la última vez de Alma Niña. No se lo pierdan, va a ser buenísimo el día de mañana a las 2 de la tarde. Así que muchísimas gracias, Jesús. Gracias a ustedes, Cecilia. Que descanse, porque para usted ya es la noche. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes también por seguirnos. Gracias.